Hola, en el siguiente video vamos a realizar una breve ejemplificación sobre cómo realizar un ejercicio de representación de paisaje urbano, un motivo de paisaje urbano. En este caso es el edificio correspondiente a la antigua terminal de ferrocarriles del Café en Madrid, en la ciudad de Bucaramanga. He escogido este ejercicio precisamente porque nos permite lograr una síntesis general de la imagen de este edificio, que está compuesto por un conjunto de cajas, por decirlo de alguna manera, o cubos, que se superponen unos sobre otros y también que están coexistiendo como unos al lado de otros. Entonces, lo primero es que debemos ser muy analíticos con la imagen. Este ejercicio lo vamos a hacer solamente con acuarela de color negro. Vamos a realizar un apunte donde solo representaremos los cubos, las figuras geométricas que estamos viendo ahí, y nos vamos a olvidar absolutamente de todos los detalles como ventanas, puertas, rejillas, etc. Entonces solamente vamos a mirar las cajas. Como ya hemos visto antes, este tipo de trabajos se hacen basados en la comparación de áreas para lograr una correcta proporción entre las distintas zonas, y en este caso también diferenciando unas caras de otras con las distintas tonalidades que apliquemos en la acuarela. Entonces vamos a comenzar por analizar ciertos ejes que hay en la composición. Entonces, por ejemplo, si miramos la hoja por el centro y miramos la imagen, vamos a ver que hay un vértice que es el que está más cerca del ojo del espectador, un vértice de la primera caja que puede ser el centro de nuestra imagen. Entonces, partiendo de ahí, podemos sacar todo nuestro análisis, colocándolo en el punto más bajo de nuestra composición, ese vértice, y de ahí encima subiendo. Ahora, este ejercicio es muy importante que lo hagan sin trazos previos, sin líneas, que no cojan el pincel para hacer líneas, sino que simplemente imaginen cada cara y la planteen directamente con la acuarela. Entonces, yo voy a comenzar precisamente por la cara que está más cercana a ese vértice. Aquí el objetivo de este video es que también veamos algunos truquitos, algunas mañas sobre cómo plantear este tipo de superficies. Por ejemplo, yo voy desde el centro y luego voy a ir buscando los bordes. Siempre hay que ir repasando el borde que nos queda del charquito todo el tiempo para que no se nos seque. Cuando hacemos la parte de abajo hay que tener en cuenta el ángulo de inclinación todo el tiempo. Entonces eso lo podemos ir modificando hasta que encontremos el ángulo correcto, el ángulo en el que sentimos que nuestra área se parece a la que estamos viendo en la imagen. Volvemos a repasar el borde para que no nos quede demasiado marcada esa parte. Ahora vamos a la línea superior, que también es una línea que está en fuga. Juntamos y vamos a ir subiéndola hasta llegar al vértice. Hay que ver cuál línea tiene más inclinación, si la de arriba o la de abajo. Eso es súper importante aquí. En este caso, yo siento que están bastante parecidas, aunque tal vez la línea de arriba tiene un poquito más de inclinación. Eso significa que tendríamos que subirla hasta llegar a una nueva esquina. Fíjense todo el trabajo arduo que lleva plantear solamente una cara, pero hay que hacerlo con muchísimo rigor. Entonces, este ejercicio se basa en la constante comparación. Tenemos que ser capaces de comparar lo que estamos representando nosotros con el modelo para que lleguemos a un punto donde estemos felices con el resultado.
mientras está húmedo pueden corregir todo lo que necesiten, y lo que no vamos a ver acá es, no vamos a ser tan enfáticos con la calidad del área, aunque este tipo de efectos se pueden ver bien, sino con que simplemente el área se parezca, que sea lo más parecida posible al área que estamos viendo en el modelo. Entonces, bueno, ustedes saben que una de las dinámicas de la acuarela, que es más conocida, es que ella no nos permite ahora colocar un área consecutiva y diferenciar en cuanto a valores, precisamente porque esta zona está húmeda todavía. Entonces tenemos que venir acá y confirmar si ya está seca la parte donde iniciamos, en este caso ya lo está. Entonces tal vez es más factible seguir nuestro ejercicio hacia este lado y luego venimos y continuamos en el fragmento que nos falta hacia el lado contrario. Entonces vamos a ver que esta cara es un poco más iluminada, entonces vamos a usar un poco más de agua en la disolución de nuestro color. Ahí vamos a mirar también la inclinación. Recuerden, vamos cubriendo internamente y luego planteamos el ángulo. En este caso yo siento que este ángulo es más suave que el ángulo que va hacia la izquierda. Entonces lo voy a plantear como mucho más suave, teniendo una idea aproximada de a dónde debo llegar. Y seguimos hacia arriba, cubriendo toda el área. Luego vamos a mirar este ángulo de acá, también tiene una caída mucho más suave que la caída que hay hacia la izquierda, precisamente porque estamos viendo un área menor en esta pared. Y buscamos dónde cerrar. Esto puede ser útil, hacer un pequeño pase con el pincel para que al rellenar nos llegue hasta ahí el color y no se nos pase. Pues ya estamos planteando una primera caja. Con esto tenemos lista la primera caja completa, porque si la imaginamos como un cubo, las partes de atrás no se ven. Entonces vamos a corroborar, es bueno aquí tomar mediciones. Voy a comparar una cara con la otra. Me dice que el ancho de esta cara debe ser 1,5 veces el ancho de la cara de allá. Entonces tomo aquí 1, 2. Entonces ven, falta que esta parte sea un poquitico más grande. Entonces vamos a agrandarla por aquí. Listo. Ahora vamos a pasar al lado izquierdo nuevamente. Entonces tenemos una cara acá que también podría ser más clara que esta para diferenciarlo. Entonces vamos a usar este mismo tono. Luego aclaro, internamente cada una de estas caras tiene muchas variaciones, pero nosotros simplemente vamos a mantener la lógica de que la luz está golpeando desde este lado, entonces esta cara también podría ser un poquito más clara. Y la vamos a justificar en cuanto a perspectiva con las líneas de esta. Entonces tenemos que ser capaces de imaginar qué inclinación tienen esas líneas. Miramos el volumen de la cara, hasta dónde sale, y vamos conectando acá. Vamos a corroborar que esta línea y esta sean más o menos paralelas. O más o menos no, que sean paralelas.
Y en este caso, si pudiéramos hacer que fugaran, deberían estrecharse un poquito hacia acá, pero es muy leve. Entonces vamos a intentar simplemente que sean paralelas. Eso hay muchas maneras de corroborarlo. Por ejemplo, si colocamos un pincel recto acá, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente están siendo paralelas ambas líneas y que se estrechan un poquito en esta dirección, hacia la derecha. Esto de la perspectiva siempre es muy importante, por eso insisto tanto en que la manejemos bien. La perspectiva es demasiado clave en este tipo de trabajos. Entonces, vamos a dejarlo por acá y regresamos a esta zona. Entonces, ahora tenemos que plantear la pared que está en esta parte, que corresponde a una pequeña cajita que hay ahí, que se conecta luego con la parte alta. Entonces, por ahora solamente vamos a plantear como esta pequeña pared. Este ejercicio es bien interesante porque una vez que tuvimos ubicada una pared, ahora simplemente tenemos que ir comparando en tamaños para ver si al final logramos una armonía entre todas las áreas. Esta pared que vamos a hacer, este fragmento, vuelve a ser un poco más oscuro. Entonces, vamos a justificar su perspectiva con esta línea. O sea, la parte baja debe ir paralela a esta línea y estrechándose hacia allá también. Y si miramos el ancho total es un poco menor a la mitad o más o menos la mitad de esta cara. Entonces le voy a dar un poquito más. Sube ahora. Fíjense, la línea alta también tiene que ser paralela a esta línea, porque estas cajas es como si una estuviera pegada a la otra, entonces se justifican desde las mismas perspectivas hacia los mismos puntos de fuga. Listo, ya tenemos esta cara también. Ahora podríamos pasar a jugar un poco con la parte de arriba. Nos vamos a olvidar completamente del techo. Vamos a hacernos la idea de que esos techos no están ahí y vamos a imaginar esos cubos, esas piezas rectas. Entonces vamos a entrarle a la cara de acá, que también es oscura, aprovechando que tenemos ya este tono preparado. Ahora, tenemos que ver que esta cara, por ejemplo, llega un poquito más allá de esta esquina. Entonces ese es el primer dato importante que tenemos. Y que luego llega hasta esta esquina. Entonces podemos empezar por ahí y así nos hacemos más fácil el trabajo. Empezando por lo que ya sabemos, por lo que ya tenemos apuntado que no nos exige análisis. Entonces aquí vamos a subir. Vamos a ver que eso es, la altura de esto es aproximadamente 2/3 de esta. Entonces vamos a subir aproximadamente 2/3 por acá. Y vamos a mirar que acá no hay tanta altura. Entonces mezclamos. Y para poder justificar exactamente la altura del otro lado, simplemente volvemos a hacer una línea paralela a esta y que fuga hacia el mismo lado que aquella. Y luego cerramos aquí. Perfecto. Recuerden que estamos obviando el techo y todo eso. Estamos intentando entender la pieza por sí sola. Yo siento que está un poquito pequeña, entonces antes de que seque completamente vamos a darle un poquito más de altura aquí.
Listo. Ahora creo que esta zona ya está seca, entonces podemos jugar un poco con esta parte de arriba. Hay que ver que aquí tenemos una cara grande, una pieza bien grande, y acá al frente hay otra, pero que se corta. Entonces, antes de entrar en esta complejidad, es mejor dejar que seque y vamos a seguir hacia la izquierda, que ya podemos retomar el trabajo en esa área. Fíjense lo importante que es en la acuarela el tema de saber con qué áreas nos vamos a meter antes y después, cuáles vamos a ir escogiendo para representar antes que otras y cómo tenemos que hacer pausas. Entonces vamos a sacar aquí la cara que acompaña a esta pieza. Vamos a primero a pegarnos acá con la línea. En el caso de ustedes será más cómodo si usan un tablero que puedan mover. Yo para poder hacer el video he decidido dejar la hoja fija, pero si pueden mover un tablero es mucho mejor para que sean más cómodos sus trazos. Esa se mantiene también la misma perspectiva que esta línea. Aquí hay algo que el techo oculta y es que este vértice puede ser un poquito más alto. Entonces ya dejamos esa zona tranquila. Vamos a seguir nuevamente con el lado de acá. Entonces vamos a plantear esta carita pequeña que tiene aquí y la vamos a hacer mucho más clara. Recuerden, sería como esta, está en la misma zona de iluminación, en el frente. Entonces esta es una carita muy pequeña, simplemente la vamos a justificar con las que están cerca. Miramos que ocupa como 2/3 de esta cara. Recuerden siempre, 2/3 es comparando, ¿no? 1, 2, 3, 2/3. Por aquí subimos y vamos a ver que ya tiene una perspectiva que se justifica con esta línea. Entonces, al llegar a la esquina, nos toca bajar hacia la derecha para que tenga la misma fuga que esta. Esto es bien interesante en estos ejercicios. Lo que más vamos a medir es la capacidad para establecer proporciones y establecer perspectivas. Establecer los puntos de fuga solamente con áreas. Luego vamos a seguir para poder facilitarnos el trabajo, porque aquí es un poco complejo entrar. Vamos a ver cómo es esta cara, la vamos a imaginar y la vamos a hacer completa. Aun cuando no podamos tocar esta zona, entonces vamos a hacer solo la cara frontal, que es la más complicada de todas. Por eso vamos a crear bastante pigmento claro. Vamos a hacerlo en abundancia porque la zona es muy grande y una de las cosas que debemos evitar en la acuarela es tener que estar preparando color todo el tiempo. Entonces hay que cargar bastante nuestro pincel. Y vamos a comenzar a interpretar esto. Por ejemplo, esta cara tiene más o menos el mismo ancho que esta, porque al esta estar en perspectiva, bueno, está un poco más alejada que esta, entonces se siente del mismo ancho. Entonces ya eso es una buena guía. Y comenzamos a trabajar acá. Vamos a hacer de una vez la línea inferior justificada con esta perspectiva. Y vamos a lograr que tenga más o menos el mismo ancho que esta. Vamos a seguir, pero acá comienza a aparecer algo de lo cual tenemos que cuidarnos mucho y es que precisamente la cara se corta acá
Y este corte va a seguir la misma lógica de esta línea, de esta. O sea, va en esa misma perspectiva. Entonces hay que hacer el corte. Vamos a seguir aquí impregnando los bordes para que no se nos sequen. Y al llegar a este punto hay que analizar dónde sube y subimos. Tenemos que ver hasta dónde llega en cuanto a la altura, simplemente estableciendo comparaciones. Por ejemplo, comparamos esta línea con esta, nos damos cuenta de que esta es muchísimo más grande, es como 1,5 veces el alto de la otra. Entonces lo llevamos hasta allá y fíjense bien que ahora la perspectiva se vuelve muchísimo más brusca porque esa zona está más lejana al ojo del espectador. Entonces se justifica con esta línea y con esta también y con esta, pero precisamente por estar más alto se siente todavía más fuerte la caída de esa línea. Bien, ahí tenemos esa cara planteada. Aquí todavía hay un poquito más de trabajo, hay una última carita pequeña que se ve al final. Entonces la vamos a hacer, está oculta, pero es básicamente la continuación de esta línea. Entonces la vamos a plantear aquí. Y por arriba es la continuación de esta otra línea. Porque esto es como una caja que se adicionó a esta otra pieza grande, ¿no? Listo. Entonces, bueno, ya tenemos completamente listo este lado. Ahora acá está un poquito demorado en secar, entonces vamos a hacer esta zona y vamos a hacerlo de izquierda a derecha para dar un tiempo aquí a que seque. Lo vamos a hacer un poco más oscuro también para diferenciar áreas. Entonces, tenemos que ver hasta dónde sube aproximadamente por acá. Miramos que está un poquito a la izquierda de este vértice, el final de esa cara. Obviamente aquí se justifica con esta. Y tenemos que conectarlo con la parte alta igual en perspectiva, justificado con esta línea y con esta. O sea, fugan. Cuando digo justificados, que son paralelas que se justifican en la misma fuga, en el mismo punto de fuga.
Bueno, esto es básicamente lo que vamos a hacer en nuestro primer ejercicio. Simplemente convertir esto en cajas. Vamos a hacer solamente una abstracción geométrica pero muy básica, convirtiendo en cajas todo el edificio. Esto es para comenzar a entender su lógica interna, su lógica más básica en cuanto a lo que es proporciones y a lo que es perspectiva, porque muchas veces nos enfocamos tanto en los detalles que olvidamos la construcción general. Aquí hay muchísimos detalles, hay 1000 cosas que se pueden hacer, pero hay que tener paciencia. Hay que saber justificar todo, poner cada elemento en su sitio y ya otra cosa después es comenzar a añadir detalles. Entonces, por ahora vamos a comprender esto solo así, siempre teniendo en cuenta que ya cuando vayamos a hacer un ejercicio realista, ustedes tienen que saber que si aquí hay un techo que está antepuesto a esta caja, obviamente hay que hacerlo antes que la caja, o al menos preservar su área. Pero por ahora vamos a quedarnos solamente con este tipo de representación, donde tenemos que ser, les repito, muy analíticos, saber dónde está nuestro punto de observación, saber que por ejemplo acá la persona que tomó esta foto obviamente la tomó con un horizonte de la mirada que estaría aproximadamente aquí, entonces por eso se ven más fuertes las fugas de arriba porque hay más área hacia arriba. Sabemos que desde este vértice principal hay líneas que fugan hacia la izquierda y hay líneas que fugan hacia la derecha y que este vértice y este y este y este y este y este y este son vértices paralelos, están todos ubicados en la misma zona. Entonces hasta ahí nuestro primer ejercicio.